el gusto de invitarlos a participar en este webinar que ha organizado nuestra sociedad para difundir conocimientos sobre la pandemia que aflige al mundo. En esta oportunidad a mí me toca hablar sobre las manifestaciones neurológicas en dicha pandemia. Acá podemos ver Wuhan, la capital en expansión del centro de China central, con 11 millones de habitantes para el 2018. Es una ciudad que contiene parques, lagos, museos y muy visitada por muchos turistas por una exhibición de reliquias. Este es el nombrado Instituto de Virología de Wuhan, donde había trabajos en desarrollo y pruebas de otros coronavirus que fueron identificados previamente. Para el 2019, diciembre, comenzaron a aparecer procesos respiratorios agudos, neumonías que empezaron a diseminarse rápidamente. Para ese periodo, la OMS en enero del 2020 habla de un cuadro de epidemia en China que compromete la seguridad en la salud. Y para el mes de marzo, 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara estado de pandemia con una diseminación muy rápida, identificando el coronavirus como COVID-19 SARS-CoV-2. Así comienza la diseminación que ocurre en cientos de miles de infectados mundialmente. Se conoce entonces un síndrome de distrés respiratorio agudo, con síntomas comunes como fiebre, tos seca y una gran debilidad, mucha fatiga. Y allí también comenzaron a verse síntomas neurológicos. Había una cefalea, mareos, mialgias, y se vio comprometido el gusto y el olfato, donde muchos pacientes declaraban anosmia y augesia en muchísimos países, también con un gran compromiso de conciencia, agitación y delirios. Para ese momento, Wuhan implementa un hospital con más de 100 camas en donde empiezan a recibir todos los pacientes enfermos con este distrés respiratorio y múltiples síntomas. A medida que este cuadro pandémico progresa, se empiezan a reportar estados de confusión, cuadros de enfermedad cerebrovascular aguda por ictus isquémicos, cuadros convulsivos, neuropatías periféricas, con compromiso de algunos pares craneales que luego diremos en detalle. E inclusive se describen cuadros de enfermedad autoinmune desmielinizante y encefalopatías tóxicas metabólicas. También se describieron alteraciones medulares, encefalopatías de diversos tipos, enfermedad neuropsiquiátrica, cambios de personalidad durante el paciente estaba hospitalizado o en casa, cambios de conducta muy claros, delirios, pacientes con déficit de atención y memoria vistos en el adulto mayor. Así vemos con mucha propiedad que este coronavirus tiene propiedades de neurotropismo, propiedades neuroinvasivas, incluso descritas rabdomiolisis, enfermedad del sistema nervioso periférico, desórdenes neuromusculares
y cuadros de accidente cerebrovascular isquémico en grandes arterias. Podemos darnos cuenta que los pacientes que traen comorbilidades tienen un peor pronóstico. Un paciente que es un gran fumador, que tiene una enfermedad obstructiva crónica pulmonar, o que es diabético con hipertensión, o que tiene antecedentes de enfermedades neoplásicas, o está inmunosuprimido por enfermedad autoinmune, va a tener un peor pronóstico. Vamos entonces a definir y aclarar un poco cuáles serían los posibles mecanismos. La presencia de la enzima convertidora angiotensina 2, que es receptor de la superficie de las células humanas y que es literalmente utilizada por el SARS-2 COVID-19 para ingresar en la célula. Entonces, la ACE2 o enzima convertidora angiotensina 2 actúa como un receptor de anclaje de la proteína en espiga, que es la conocida como proteína S del coronavirus, y se produce una fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped. Tanto la enzima convertidora como la proteasa transmembrana van a mostrar una distribución generalizada, porque sabemos que están en múltiples órganos, tanto pulmonar, corazón, cerebro, riñones, tracto intestinal. Entonces, una vez que el virus ha ingresado a la célula huésped, se activa una gran respuesta inmune y una respuesta inflamatoria inducida por citoquinas y quimiosinas, que es lo que conocemos como tormenta de citoquinas. Y esto produce una disfunción multiorgánica que lleva al paciente a la muerte, posiblemente por una gran dificultad respiratoria y por una caída de funciones. Entonces, eso nos denota que hay un gran neurotropismo. Se sabe que han sido identificados varios coronavirus, por lo menos 7 coronavirus que pueden infectar a humanos y que han sido claramente demostrados que infectan las neuronas. Podemos entonces hablar de una ruta hematógena por infección endotelial. También se habla de disrupción de la barrera hematoencefálica. Muy conocido el síntoma entonces, que las células de inmunidad innata son vencidas, y también puede haber penetración a través del bulbo olfatorio. Ha habido identificación por resonancia magnética de una hiperintensidad de los bulbos olfatorios. Entonces, la neuroinvasión se produce por transferencia transsináptica a través de neuronas infectadas. Se habla de lesiones del endotelio vascular y se produce una migración leucocitaria a través de la barrera hematoencefálica. Así, podemos ver que COVID-19 o SARS-2 se une al receptor dipeptidilpeptidasa 4 en las células endoteliales, vasculares y cerebrales. Quiere decir que eso se expresará en todo el cuerpo, porque hay epitelios, endotelios, y de allí que hay una falla multiorgánica. Se sabe que el virus modula la actividad del MMP2 y 9. También que hay una producción de ácido nítrico que sabemos que conduce a una muerte de los oligodendrocitos. Hay factores que aumentan la permeabilidad vascular con una gran migración de leucocitos que se asocia a enfermedades neurológicas. Está presente el marcador de la proteína fibrilar ácida. Esto está presente en los astrocitos normales. Entonces, hay un segundo marcador investigado
que es la proteína de cadena ligera de los neurofilamentos. Así vemos una correlación entre el aumento y la gravedad de la enfermedad. Se han identificado elementos que producen una apoptosis. Además, el alto nivel de citoquinas y quimioquinas, como describíamos previamente. También se activan las células T o Natural Killer Cells. Se ha determinado los altos niveles de dímero D, lo que está correlacionado con una gran hipercoagulabilidad. Y lo nombrado como el sistema renina-angiotensina, presente en el componente celular de muchos órganos humanos, y eso conlleva entonces a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, arteriosclerosis, aumentando también en aquellos pacientes que tienen comorbilidades el riesgo de hemorragia cerebral. Es interesante entonces que nombremos muchos hallazgos que se han ido correlacionando con todo este proceso de enfermedad tan mortal como ha sido el coronavirus. Dentro de esos hallazgos se ha descrito la presencia de ARN viral en tejido de autopsias de donantes que murieron con esclerosis múltiple. También se detectó la presencia del ARN en el COVID y el OC45 en la determinación del líquido cefalorraquídeo, que en ese estudio fueron más de 10 a 20 pacientes que tenían esclerosis múltiple en su antecedente. Entonces vemos que el virus no solo cruza y alcanza el núcleo del sistema nervioso, sino que puede permanecer allí. ¿Por qué? Porque se han hecho autopsias de individuos en donde se encuentra todavía el virus vivo, presente. Podemos hablar de un caso de un niño de 2 meses, el cual vino de una madre que tuvo coronavirus. El bebé nace en buenas condiciones, pero comienza a desarrollar una tos y estaba afebril. Bueno, a ese niño le encontraron en el líquido cefalorraquídeo presencia del coronavirus. Evolucionó bien y salió del cuadro. Esta es una imagen que nos transmite y nos representa cómo es el coronavirus. Y aquí pueden ustedes ver los picos, que son las puntas de las proteínas S, que son las que entran aliándose con la enzima convertidora angiotensina, se fusionan y hay un error del organismo aceptando la presencia de este coronavirus y él pues haciendo mella del humano. Múltiples trabajos de investigación empiezan a desarrollarse, algunos con publicaciones preliminares, pero lo que tenemos entonces es trabajos encontrados en España donde publican que más del 57% de los pacientes hospitalizados por COVID desarrollaron algún síntoma neurológico e inclusive hablan de esas alteraciones de conducta en un porcentaje muy elevado. Encontraron mialgias, cefaleas, mareos, la anosmia y augesia, miopatías, ictus isquémicos, epilepsia y síndromes de Guillain-Barré. El 20% de los pacientes con trastornos de conducta se ve en muchos que llegan a la emergencia. Así vemos en la provincia de Albacete, en España, 841 pacientes en comparación con China, que publicó una de prevalencia de 36%. Wuhan continuó haciendo estudios sistemáticos y publicaron hallazgos neurológicos en 214 pacientes. Hicieron estudios retrospectivos observacionales en 3 centros de atención especial para COVID-19, SARS-2, con diagnósticos confirmados. Así, podemos ver publicaciones realizadas en febrero
del 2020 en China, donde pacientes hospitalizados presentaban más del 83%, el primer síntoma fiebre y tos, muy parecido, síntoma inicial. Hablaban de disnea en un 31%, mialgias, confusión, cefaleas, dolor de garganta, rinorrea, dolor torácico, 2% con diarrea y algunos con náuseas y vómitos. Haciendo un estudio comparativo, ya para el 28 de febrero, se pueden visualizar cómo la fiebre al ingreso era de un 88.70% y era un síntoma preponderante. También la tos continuó, expectoración, fatiga, mialgia y artralgias y cefalea. Eso es ya finalizando el mismo mes de febrero. Así vemos publicaciones en Europa. Francia presenta casos en marzo del 2020 y hablan de derrames cerebrales, cuadros isquémicos hemorrágicos, de convulsiones, de delirios, agitación, alteraciones cognitivas, la pérdida del olfato y del gusto, pacientes afásicos, signos de encefalitis aguda con cuadros de meningitis, producidos por el COVID-19 SARS-2 y también la detección del virus en líquido cefalorraquídeo. Fue en Italia cuando se comenzaron a hacer estudios anatomopatológicos y fueron ellos los que detectaron las lesiones y los coágulos para todos estos pacientes que habían muerto intubados. Así vemos que examen post-mortem, ellos encontraron partículas virales en células endoteliales de los vasos sanguíneos del cerebro e inclusive publican sospecha de que el virus causa insuficiencia respiratoria y muerte, no nada más que por los daños pulmonares que existen, sino también por daño en el tronco encefálico. Así podemos estar seguros de la presencia del virus en el tronco cefálico. También tenemos publicaciones en Suecia, en la Universidad de Gotemburgo, donde ellos detectaron biomarcadores sanguíneos para daño cerebral. Estudiaron en sangre 47 pacientes positivos y analizaron biomarcadores de alta sensibilidad para lesión cerebral. Trabajaron con un grupo control de 33 personas saludables. Así, el virus no solamente cruza y alcanza estos núcleos conocidos como el núcleo ambiguo y el núcleo del fascículo solitario. Este último recibe información sensorial de los mecanorreceptores y quimiorreceptores pulmonares y del tracto respiratorio. Y sabemos entonces que pueden permanecer allí con potencial de regresar años después. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Entonces, sabemos que tanto el SARS-CoV-2 como el SARS-CoV-1 comparten el mismo receptor, lo que los hace con propiedades neurotrópicas. La participación de la enzima convertidora angiotensina 2 como receptor de superficie de todas las células humanas, entonces vemos que la acción es encontrada en el cerebro mediante el proceso de la enfermedad y fusión de las mismas. Estos hallazgos de presencia del virus en estudios anatomopatológicos nos confirman esta teoría. Entonces, hay evidencias de alteración del equilibrio de las proteínas, o sea, hay toxicidad con el bien conocido
neurotropismo, como ya hablé, porque actúa entonces como el receptor de anclaje de la proteína en espiga, que es la proteína S del coronavirus, con fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped. Hay detección del ARN viral en líquido cefalorraquídeo. Debo decir también que se encuentra en otras secreciones del organismo, tales como las lágrimas, tales como el esperma, así que ya la detección nos avisa de que puede estar presente inclusive en gente asintomática. La presencia de la proteína S del SARS-2 o COVID-19 se manifiesta con un mayor potencial neuroinvasivo y con una gran afinidad por la enzima convertidora que antes señalé. Yo deseo que esta presentación haya sido útil para tener una idea clara y que sea aplicada en nuestros pacientes. Se necesita muchísima más investigación, pero hasta ahora el continuar en estos intercambios nos permitirá cada vez más conocer sobre esta situación pandémica de este coronavirus. Gracias por su atención.